para que sigan firmes esas columnas, creyendo en nuestro amado Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a ir a Mateo 4:18, donde se habla un poquito del Quisiera leer toda la palabra, pero pienso que no vamos a poder alcanzar a hablar todo, pero algunos versículos lo vamos a meter a profundidad. Ahí en Mateo 4:18 al 20 y Marcos 1:16-18 se hablan del mismo tema. Se habla de la fiebre, donde se conoce que Pedro estaba casado, porque ahí estaban hablando de la suegra de Pedro. Estaban hablando de que ella estaba enferma y que ella tenía fiebre. Y podemos darnos cuenta que Pedro era casado. No estaba soltero, era casado. Pedro era casado. Y en Lucas, vamos a ir a Lucas 5:1. Sorry por al que está escribiendo ahí abajo. Voy a utilizar muchos versículos. Tengo muchos versículos. Voy a tratar de menorar algunos y coger lo más poquito que sea. Pero vamos a ir a Lucas 5, del 1 al 11. Vamos a leer eso. Lucas 5. 5 del 1 al 11. Y la palabra del Señor sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me avisan si me están escuchando. Amén. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre el mar para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores la habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que empuje al agua, y luego se sentó a la barca y desde allí enseñó a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ven, ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echar las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto los 2 barcos estaban llenos de peces y a punto de hundirse, cuando Simón Pedro, se dio cuenta de lo que había sucedido. Y cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a la tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Gloria a Dios. Le damos la gloria y la honra al Señor por esta palabra. En esta partecita que le llama a Pedro y que puede ver las cosas asombrosas y maravillosas, puedo sentir en Simón esa parte de que vio la grandeza de nuestro amado Mesías y que se sintió pecador. Porque cuando tú conoces a Jesús, ahora en este tiempo, tú te sientes pecador, tú te sientes indigno, porque cargas muchas cosas que has contristado el corazón del Padre, y algunas veces queremos alejarnos, así como Pedro aquí. Y esto me trae a mi mente, a mí primeramente, porque yo muchas veces huí por miedo, huí porque tenía miedo de venir al evangelio y de ser una hermanita y de ser una creyente.
Y yo tenía miedo como Pedro. Y yo también me alejé de él. Y yo dije, yo no puedo ser así porque lo veo tan santo, tan puro. Y muchas veces huí del llamado de Dios. Y no digo que a mí me llamó ya porque yo vine a los caminos del Señor como a los 20 años. A mí me llamó muchas veces. Pero por este miedo que aquí me responde a mí, mi Padre me responde aquí. Me responde, me dice, no tengas miedo. De ahora en adelante pescarás personas. No tengas miedo. Cuando yo iba leyendo todo el trayecto, porque cuando tú vuelves a leer, lo pones diferente, te muestra diferente. Y en esta ocasión me mostró a mí, me ministró a mí. La palabra me ministró a mí para poder que salga de mi boca. Ha sido ministrada primero mi alma y mi espíritu y mi carne. En todos estos días que hemos estado, cada uno de nosotros hemos estado meditando y leyendo la palabra. Cada uno de los que han estado trayendo la palabra. Pero a mí me ministró esta parte porque me contestó. Ahí donde yo estaba, con mis miedos y con esa parte que yo era pecadora, porque muchos de nosotros, antes de venir a los pies del Señor, nos sentimos como Pedro. Ay, no, yo no. Yo no puedo servirle al Señor. Tengo que primero ser santa para poderme acercar, porque, ay, no, yo tengo muchos pecados. ¿Yo cómo voy a poderme acercar? Y tengo miedo, no tengo miedo de dejar muchas cosas, tengo miedo de, no, eso no es para mí. Ese mismo sentir sintió Pedro, pero le respondió inmediatamente nuestro amado Mesías y le dijo, no tengas miedo, no tengas miedo. Y tocó en ese punto tan fuerte que nosotros algunas veces no podemos reconocer, que es el miedo el que nos detiene. El miedo a perder amistades, el miedo a dejar las cosas que te gustan, que te causan deseo y que son pecaminosas y que tú sabes que es pecado. Te da miedo a dejar eso. Pero ese miedo no es del Señor, ese miedo es del enemigo. Y ahí le dice Jesús, no tengas miedo, Pedro. Tú no eres como tú te ves. Conmigo tú no eres un pecador. Conmigo tú eres un pescador de hombres. Conmigo tú eres un instrumento poderoso. Conmigo tú eres un hijo de Dios. Conmigo tú eres un linaje santo bendito que he venido a rescatar. Y cuando veo esa parte, tocó mi corazón. Digo, fue el miedo. Muchos de nosotros y de los que algunos están allá afuera que no han venido a los caminos, es por el miedo que no nos acercamos. Y a mí, desde mi juventud, habían personas que me llamaban, muchos, hasta mi propia familia, porque mi tía era evangelista, y yo ya había dado ese un poco de testimonio de esa parte de que no quería ser una hermanita, no quería ser un aleluya porque veía diferente, no veía el evangelio viviendo en cada persona. En mi país no se veía así. Aquí pude ver de una forma diferente que se vivía en las personas. Pero donde yo estaba, en ese sector donde me sacó de ahí de Egipto, porque fue Egipto donde me sacó mi amado Dios para yo ver la realidad y ver con claridad que no todos son iguales, que no todos los hermanos son iguales, que hay hermanos que sí les sirven con el corazón, con el alma y con el espíritu, que viven la palabra y que tienen un amor tan grande y que no importa lo que están viendo con sus ojos, sino que van más allá, que tocan tu corazón. Y no solamente con la forma de que te hablan, sino como ellos son con su actitud. Amén. Vamos a continuar
relatando esta parte, conociendo un poquito más de Pedro, porque hay mucho que aprender de él. En Juan 1:40-42. Vamos a ir a Juan. y 42. Y la palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simeón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Hijo de Dios. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simeón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás, aquí dice Cefas, pero es Kefas en hebreo. No es Cefas lo dice. Cefas es escrito en griego, pero su verdadero nombre que le dicen en hebreo y que le puso nuestro amado Mesías, que fue en arameo, que es Kefa, con qué de kilómetros, Kefa, que le puso, ¿qué significa? Piedra, la roca. Santo, gloria a Dios. En esta parte hay una enseñanza poderosa, que he escuchado tantas enseñanzas poderosas desde que era adolescente y hasta hoy. La piedra, que es alguien llamado, a que le dicen qué significa su nombre, que es una piedra. Y cuando vemos más adelante, que quiero unir para descifrar esa parte, que es maravillosa, porque es maravilloso el significado, que muchos lo han tomado, y más para cuando yo no servía y no veía bien la palabra, que decían que él es alguien muy importante para que levante muchas iglesias. Pero cuando nos damos cuenta leyendo la palabra, él no era el único. Hay muchos que fueron columnas, y no son todos columnas. Fueron como 4 las columnas más fuertes que se levantaron, esos apóstoles que dieron la vida para poder llevarse a cabo ese plan de salvación y esa buena nueva. El significado de que tú eres la roca no quiere decir que Él es la piedra angular, porque la piedra angular, la piedra principal, la roca firme, es nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Más adelante habla de que nosotros somos piedras vivas. ¿Qué nos está diciendo aquí? Porque no solamente le está diciendo a Pedro que es una roca. No le cambió por cambiar. A Jacob no le cambió a Israel por cambiarle. Lo cambió porque es un pueblo. Iba a salir las naciones de ahí. Y está hablándonos a nosotros. No era solo para él. Y lo mismo para Pedro. No era para él. Nos está hablando a nosotros. Nosotros somos las piedras vivas cuando venimos donde el Señor. Y no es una piedra que seas piedra de tropiezo, sino es una piedra que edifica el cuerpo del Mesías para poder levantar esa iglesia en unión, que realmente significa a cada uno de nosotros. Nosotros conformamos la novia, conformamos la iglesia. Somos esas piedritas que están edificando. Todos son importantes. No hay un favorito. Aquí no hay un favorito. Y si alguien ha hecho muchas grandes cosas para el Señor, todos son iguales, y aunque sean pequeñitos, como estaban hablando los hermanos, que hay muchos que no habían mucha información de muchos apóstoles, pero eso no significa que no eran valiosos para Dios. Eran valiosos, porque hasta el dedo más pequeñito que tenemos
Si lo perdemos, nos va a doler todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Y asimismo, todos ustedes que son piedras vivas, porque creen en el Mesías, porque son piedras vivas que van a edificar esa casa, porque somos un solo cuerpo. Cada uno de nosotros somos un miembro de nuestro amado Mesías. Él es la cabeza. Y nosotros somos esas piedras vivas que somos edificadas y que no nos quedamos ahí como una piedra. No, somos piedras vivas. Y por eso dice en otro versículo que si ustedes no hablan, hasta las piedras van a hablar, llevando la palabra. Así que nos está hablando a todo el mundo. Les está diciendo a ustedes, tienen una boca que van a decir la palabra de Dios. Y que no van a ser ustedes, va a ser a través del Espíritu Santo que va a salir esa palabra. Por eso son piedras vivas. Vamos a continuar un poquito más adelante para poder... Mateo 14, 22, 31. Mateo 14, 22. Yo pienso que he predicado mucho y han predicado muchos y se saben la historia, pero las voy a leer para poder desarrollarla. ¿Amén? Mateo 14 del 22 hasta el 31. Y se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmediatamente después Jesús incitó en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Está hablando porque ahí hizo el gran milagro de multiplicar los peces y los panes. Entonces él se quedó despidiendo a la gente mientras ellos cruzaban en la barca. Después despidió a la gente, subió a la colina para orar a solas. Mientras estaba allí, solo cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: ¿es un fantasma? Pero Jesús les habló inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre las aguas. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterró. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Santo. Esta palabra poderosa han traído muchas prédicas, pero en esta ocasión trae muchas cosas. Y no sucede porque tiene todo propósito. Yo aquí veo muchas cosas que se manifiestan, tanto físicas, espirituales y sobrenaturales y emocionales. Y en esta parte veo cómo ellos se asustaron y tuvieron miedo. Veo la tormenta,
Veo ese panorama ahí como una visión, como que yo hubiera estado ahí, que tanto miedo que se mueve una barca, que entran las olas, que hay rayos, que hay mucha bulla y que hay un peligro de muerte, porque si tú te caes, tú te mueres, te ahogas. Cuando hay mucho ajetreo en las olas, no puedes ni siquiera nadar. Y en esa parte veo que Jesús viene en medio de esa tormenta. Y ahí nos enseña a nosotros y nos ha ministrado constantemente muchas prédicas, que en medio de la tormenta, Jesús está ahí. Tal vez tú no veas y tengas mucho miedo y toda esa confusión y todo esa bulla, todo el panorama. No le permitas ver a Jesús, sino lo veas como algo que, con miedo, aterrorizado, saliendo de ahí, diciendo, ay, qué miedo, qué susto que tengo, o lo que estoy pasando. Tengo miedo a enfrentarlo. Pero ahí nos enseña, a través de la palabra, nos ministra en el Espíritu a nosotros, que a través de esa tormenta, que en toda tormenta que tú estés pasando, Jesús está ahí al frente. Jesús te está diciendo, ven, sale de esa tormenta, da esos pasos de fe. Da esos pasos de fe. Cree en mí. Tú me has visto que yo soy. Y yo te he hablado y te he dicho, yo soy tu Dios. Yo soy el Salvador. Y no has escuchado quién soy. Aquí habla y se trata más de la fe. Se trata de la confianza. Se trata de que tú vas a pasar procesos para que esa fe sea moldeada, para que tú aprendas a confiar en el Mesías, para que tú en ese momento de tormenta, en ese momento de enfermedad, en ese momento de tribulación en tu familia, en medio de todo lo que hay un caos en tu casa, en tu iglesia o en tu trabajo, todo lo que haya, toda esa injusticia, todo eso, ahí está Jesús y dice, confía en mí que yo voy a levantar tu cabeza, confía en mí que yo estoy ahí, tú no me ves, pero yo estoy al frente. Yo te estoy diciendo, toma mi mano, pero tú ni siquiera me ves. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Y en la vida de Pedro, no solamente eso pasó, sino eso estaba pasando porque le estaba moldeando. Estaba moldeando su fe. Y no solamente a él, sino a todos. Pero como ustedes saben que Pedro era arrebatado y él se lanzaba a cualquier cosa, a él no le decían tenga miedo y él se lanza con todo miedo y todo se lanza. Y de eso se trata esa parte, porque Pedro era arrebatado. Ahí se le ve cómo él era. ¿Cómo le va a decir algo que es algo que ni siquiera tú lo puedes pensar, que salga de él? Porque él, lo que le salía de su boca, él lo decía. No se quedaba guardadito y cerrada su boca. No, él decía lo que pensaba, lo que creía. Enseguida él lo decía. Pero ahí vemos que esa parte del lanzamiento fue para formar y para hacerle más fuerte su fe. Y más abajo le responde de una forma tan fuerte. Y esta parte a mí me ministró, porque le dice, hombre de poca fe. Y le dijo, nuestro amado Mesías, nuestro amado Mesías, nuestro amado Jesús. Le dijo así, y van a ver en toda la trayectoria de Pedro, que no le trata bonito, que hasta incluyendo le dice, apártate de mí, Satanás. Y ahí ministra muchísimo en todas esas partes de Pedro, que muchas veces nosotros, que cuando estamos empezando a seguir a Jesús, creyendo en Jesús, viene tu pastor y te dice haga esto y ya te sientes y ya no vuelves nunca más a la iglesia. Te dice, ay, es que usted está mal, está esto, corrijas eso. Y tú dices, ay, no, ese pastor es muy estricto, yo me voy de aquí. Imagínate en el tiempo de Jesús, lo que te iba a decir a ti. Mira a Pedro cómo lo trató. ¿Y Pedro se fue? No. ¿Por qué no se fue? Porque lo amaba. Y asimismo, cuando tú vienes a los caminos del Señor, vas a ser moldeado. Y no son los pastores. Es parte de tu crecimiento. Es parte de tu resistencia. Es parte de tu confianza. Porque no vas a quedar igual. Ya no eres igual.
Y ahí se ve ese corazón que Pedro no estaba porque vio los milagros y nada más, sino porque él entendía que fue llamado por el propio Mesías, por el Hijo de Dios, y confió con todo su corazón. Y me imagino que era un hombre, porque era un hombre pescador, me imagino que era un hombre con coraje, con valentía, que defendía a su familia, así como yo, que yo defendía, no importando quién me vea, no importando qué me suceda, yo defendía. Una vez a mi hermana yo me metí en un pleito y con alguien que jaleteó a mi hermana, y yo me metí en un pleito con un hombre a puños y patadas. Y pienso que Pedro era así, que él se metía con todo a defender lo que él amaba. Y así era Pedro. Y con ese amor, pero se iba a convertir en un amor apasionado para Mesías. Un amor apasionado. Esta es una partecita de cómo está siendo formado Pedro. Y cuando veo a Pedro, nosotros estamos siendo formados también. Y vienen muchas situaciones que no es, y que tú lo veas y que esto lo cojas para ti. Si tú eres creyente y tú eres nuevo, o tú eres alguien que está yendo a la iglesia y tu pastor o tu apóstol o el ministro que esté al frente te trata así, con dureza, ponte en el lugar de Pedro. En todas las lecturas que vamos a leer, que él recibe mucha exhortación, pero no fue para hacerle quedar mal, no fue para humillarle, fue para que se formara ese líder que iba a ser más adelante, que esa piedra, que esa columna, que iba a ser formado, porque iba a llevar algo maravilloso para los hijos de Dios. Iba a ser pescador, y lo dijo, de hombres. Él tenía experiencia con los peces, pero él no tenía experiencia con los hombres. Para poder llevar el evangelio tenía que pasar un proceso. Y cada uno de nosotros tenemos que pasar el proceso. Vamos a continuar donde también le habla con dureza y firmeza nuestro amado Mesías, en Mateo 16:23. No lo voy a leer, pero ahí le reprende y le dice: apártate de mí, Satanás. Y quiero que entiendan esta parte, que también nosotros algunas veces podemos meter la pata sin querer y querer decir muchas cosas, porque esta no es la primera vez que Pedro hace muchas cosas de decir lo que él siente. No se detiene a detenerse a formular una pregunta, sino él dice inmediatamente lo que viene aquí o lo que viene aquí, inmediatamente lo dice, lo lanza. Vamos a ir a Mateo 16:23. Mateo 16:23. Amén. Esta es una parte donde Jesús estaba diciéndoles, prediciendo la muerte de él. Voy a ir a leer desde el 21. Amén. Y la palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufrirá muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti, le dijo Pedro. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ve las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios Santo. Y esta no es una de las cositas que hace Pedro, porque más adelante mete mucho las patas y hace muchas sugerencias, guiados porque lo ama. Y hasta lo último, en mi pensamiento, yo también me hubiera sentido mal.
Y hasta cuando algunas veces yo veo películas, en mi corazón humano, digo, no hubiera aquí pasado esto, mi amado Mesías, no hubiera pasado tantas aflicciones, tantas cosas. Pero aquí me enseña algo maravilloso. Porque si nosotros estamos en contra de algo, del propósito de Dios que se tiene que llevar a cabo aquí en la tierra, estamos en contra de Dios. ¿Y a quién estamos sirviendo? A Satanás. Pedro estaba guiado por su corazón. Y ahí estaba trabajando su corazón y sus emociones para que pueda controlar y ya no sea influenciado por sus emociones, sino que pueda guiarse por el Espíritu hacia nuestro amado Mesías. Porque como cualquiera, si tú escuchas a tu líder y dices, esto me va a pasar y esto va a suceder y esto se tiene que cumplir y voy a morir y esto que estoy otro, como en una ocasión que hace, creo que es un año, mi apóstol falleció. Muchos oramos por él para que no se vaya. Y creo que esta parte de la humanidad no estamos preparados para la muerte. No estamos pero a través de la palabra nos enseña también esa parte. Pero no muchos lo predican, ministrando que la muerte no es algo malo. La muerte es una vida en la eternidad. La muerte es algo malo cuando tú no crees en Dios, porque ya no vas a tener esperanza. Pero mientras estés vivo, hay esperanza. El otro día estaba hablando con mi esposo, con el pastor, y le dije, ¿por qué nadie predica sobre la muerte? Porque todos tienen miedo de la muerte. Y no solamente tienen miedo de la muerte, sino que también no quieren saber de eso. Huyen de eso como que fuera algo terrible. Y en la propia palabra, Pablo nos enseña a decir que la muerte es ganancia para los creyentes. Digo, ¿cómo yo puedo ver a ese ojo espiritual de Pablo? Pero estamos hablando de Pedro, no me voy a meter, pero está en la palabra donde en sus escritos está, en libros de Pablo, pero lo dice así, con tanta facilidad. Y digo, tiene que haber más prédicas de esa parte, para que mejor se preparen, para mejor que se alisten y que vean que es algo bello. Y más aún cuando tú estás sirviéndole al Señor, más aún si tú le conoces a Dios, más aún si tú sabes quién es Jesús de Nazaret en tu vida. Yo pienso que los que tienen que temer son los que están en pecado, en fornicación y en cosas que no es nada agradable para Dios. Pero para los creyentes debe ser algo maravilloso, así como Pablo lo veía. Pero yo veo aquí en Pedro ese miedo y ese temor, como cualquiera. Yo veo esa parte de cuidado, de que Pedro quería cuidar a Jesús, quería cuidarlo de todas las cosas que no le topen, que no le pase nada, que no se muera, que esté sea salvo, que cuidarlo de todo, porque ya lo amaba. Pero esa parte de entendimiento solamente hay en el Espíritu. Porque estaba hablando con su corazón porque amaba a Jesús, no quería que le pase nada. Y no va a ser la única forma de que va a querer cuidarlo, protegerlo. Era como un protector, Pedro quería protegerle. A Jesús nadie le puede proteger, él protegía a los demás, pero él no entendía esa parte. Pero estaba siendo moldeado. Recuerden que Pedro en todas estas situaciones, él está siendo moldeado. Y en esta parte que te diga así, que tú vayas y le digas a Jesús aparte, y que el propio Jesús te diga, apártate de mí, Satanás. Tal vez Pedro se asustó y dijo, pero ¿por qué me dices eso? Amado Jesús, ¿por qué me hablas así? Es que es algo terrible lo que te va a pasar, es algo feo lo que te va a suceder. Y no pudo entender esa parte.
porque tenía que morir, tenía que cumplir ese propósito. Imagínate que alguien te diga así: apártate de mí, Satanás. Santo, te va a doler muchísimo. Yo sé que esto es un proceso y esto es una que le están pero dando duro a fuego. Esa piedra, o sea, Pedro, le está haciendo revivir a pura candela, a pura fuego, para que razone, porque todas esas palabras fuertes era para que él razonara y él se pusiera a meditar. Amén. Vamos a otro tropiezo, a otra parte de Pedro que podemos ver su carácter, que decía muchas cosas. En Lucas mismo, vamos ahí mismo en Lucas o Mateo 17:1. Bueno, están en los libros, casi en todos los libros está, pero está en diferente aspecto como ellos lo miraron, pero vamos a leer uno. Está en Mateo 16:23, está en Mateo 17:1-9 y Marcos 9:2-8 y Lucas 9:28-36. So, están en los tres libros la misma, pero en diferente como ellos lo vieron, porque recuerden que cada uno tiene una visión diferente, pero es la mismo lo que ellos vivieron ahí en ese momento. Amén. Vamos a ir a Mateo 17 del 1 al 9. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos Santiago y Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvía tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas, es 3 sucots, 3 tiendas, como recordatorio, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió. Desde la nube una voz dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro a tierra. Entonces Jesús se le acercaron y lo tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Santo. Este también es un tropiezo fuerte de Pedro, porque me imagino que eso, la Shekinah de nuestro Dios, o sea, la presencia, la transfiguración, la luz, fue algo maravilloso que ellos vieron. Es algo asombroso, es algo sobrenatural, que tú veas esa luz ahí en ellos y que veas a Jesús hablando con Elías y con Moisés. Es algo sorprendente. Pero veo el corazón y la forma de Pedro en esta, que se emocionó tanto, que se alegró tanto y que quería hacer como de glorificarlos, a honrarlos, vamos a poner así esta palabra, como honrarlos, y querían hacer como una tiendita, unos sucots, como nosotros llamamos en hebreo, unas tienditas, como otros lo pueden entender, para que cada uno de ellos estuviera ahí y pudiera recibir honra. Pero esa parte, el propio Padre, y no fue Jesús, fue el Padre quien dice que bajó en una nube y que los envolvió a los 3. Y recuerden que el Padre tiene una voz fuerte. Y dice que ellos se aterrorizaron. Y lo que él quería decir es que
No puedes alabar a nadie más, solamente a mi Hijo, solamente a Jesús. Y eso estaba dejándole en claro a Pedro y a Santiago y ¿a quién más está? A Santiago y a Juan. Los que estaban ahí recibieron esa parte maravillosa, porque poder estar en ese momento y ver a Moisés y ver a Elías es algo sorprendente, porque solo le habían escuchado, y verlos en transfiguración es algo sorprendente. Yo pienso que también yo hubiera actuado así o más peor que Pedro. Tanta emoción, tanto gozo, tantas cosas sobrenaturales. Pero viene aquí como reprendiendo su padre. Y así como se manifestó con esa voz gruesa cuando él fue bautizado, también se manifiesta grande con esa voz diciendo: mi Hijo amado. A Él obedézcanlo, a Él. Solo que les quiso decir que solamente a Él, no a los demás, no lo coloque. Ahora en este tiempo podemos ver que sí, la mayoría de los judíos a Moisés lo tratan como algo que lo dan reverencia, y eso no quería nuestro amado Padre. Al único que necesita dar nosotros, no a Moisés, a Elías o a los profetas o a los discípulos, no, al único es solamente a nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Eso es lo que les dejó claro a los tres en ese momento de transfiguración, donde la Shekinah estaba ahí con nuestro amado Mesías. Podemos ver también en Mateo 17 cómo le hace entender todas las acciones que estaba haciendo juntamente con Jesús. Pedro estaba formándole, estaba enseñándoles. Porque ahí en esta, no voy a leerlo, pero está, si ustedes les gusta leerlo, pueden leer Mateo 17, 24, 27. Él pagó y le preguntó una parte que dijo: los hijos del rey pagan impuesto. Y él dijo: no, solamente los ciudadanos tienen que pagarlo. Y dijo: aunque sea así, vamos a hacer las cosas, porque como yo no vine como rey, pero yo soy un hijo de rey, pero vamos a pagar los impuestos. Y le manda al propio Pedro a que pesque, y le dice las instrucciones: ve a pescar, y cuando pescas ese pez, abre la boca del pez y vas a encontrar una moneda y paga por ti y por mí los impuestos. Le estaba enseñando algo maravilloso. Le estaba diciendo, como enseña más adelante en los versículos de los otros libros que enseñan: lo que es de César, dale, es de César. O sea, sé también prudente en esa parte, no te entres en conflicto. Paga tus impuestos, paga tus taxes, como dicen en este tiempo para nosotros. Paga tus taxes para nosotros. Y no importa lo que suceda, haz las cosas bien aquí en la tierra. Tienes que hacer las cosas correctamente. Y le estaba dando esa enseñanza a Pedro. Vamos a ir más abajo, donde dice, ahí mismo creo que en 17:17 está hablando de que los exhorta, porque creo que fue a todos los discípulos, no sé a quiénes fueron exactamente, pero ahí no dice los nombres. Maybe diga en otras partes, pero ahí no dice los nombres, solo dicen los discípulos que fueron a reprender a alguien, fueron a supuestamente a libertar, que le vinieron a llamar para que liberte a alguien que estaba endemoniado. Y que cuando llega la madre de él y le dice: tus discípulos no pudieron libertarlo. Y él ahí otra vez les habla bien fuerte. Esas palabras que salen de nuestro amado Mesías fueron fuertes, porque dice: ¿hasta cuándo? Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes?
como diciendo, no aprenden ustedes, no escuchan ustedes, no viven ustedes. No solamente me sigan, sino hagan las cosas correctamente. Y le dice más abajo, esto se mueve con ayuno y oración. O sea, ¿qué le estaba diciendo? No solamente necesitas escuchar la palabra, necesitas también ayunar, necesitas también orar. Para que tú puedas reprender en este tiempo, tú necesitas también buscar de la presencia del Señor. Si tú estás orando y buscando un milagro, tú necesitas también buscar de la presencia del Señor. No dependas de alguien en tu petición. No dependas de alguien, porque aquí te está enseñando algo maravilloso. Te está diciendo, ya a través de la muerte de nuestro amado Mesías, tenemos una autoridad. Bendiciones de hermana Girasol, bendiciones de hermana Cindy Beans. Eso nos enseña aquí, no te quedes ahí como seguidor y como discípulo o como hijo de Dios o como creyente. No, tienes que hacer las cosas. Si tú te metes como hijo o como creyente, empieza a orar, empieza a ayunar, porque eso es algo esencial. Eso es algo que tiene que ser natural de nosotros, salir de algo natural. Les estaba indicando y les estaba enseñando, porque tal vez en ese tiempo nadie ayunaba, y si ayunaban de una forma errónea, y podemos ver más adelante cómo ellos no podían ni siquiera pasar una vigilia como la estamos pasando ahorita, porque les llevó al monte y les dijeron, oren una horita siquiera, hasta yo voy a orar. Porque él sintió miedo y les pidió oración a ellos para que le acompañaran. Y no, las 2 veces, las 3 veces ellos se durmieron. Esa parte estaba siendo moldeada también. Les estaba enseñando que tienen que ayunar, que tienen que orar, que se tienen que meter así como él está orando. Porque ahí enseña en casi todos los libros de aquí del Evangelio, enseña que nuestro amado Mesías, aún siendo el Hijo de Dios, él iba a orar en la madrugada, él iba a ayunar y él estaba orando constantemente. Él es el mayor ejemplo para nosotros a seguir. Y aquí nos está hablando algo poderoso a nosotros. No te quedes como hijo, no te quedes como creyente, no te crees, diga, es que yo soy un creyente, yo sí creo en Dios. Entonces haga su parte. Ore y ayune, porque esto está en la palabra. Ore y ayuno porque Jesús lo hizo también. Para que usted tenga autoridad en su boca, para que usted pueda reprender cualquier cosa que venga a su casa. Digan, ay, es que me duele la cabeza. Usted pueda reprender ese dolor de cabeza que es tan simple que diga, ato y echo fuera todo lo que venga sobre mí se va. Todo demonio, todo lo que ha venido sobre mí se va. Toda carga la entrego al Mesías. Todo se va de mi casa, limpio esos aires. Derrama tu sangre preciosa cubriendo las puertas y las ventanas y todo demonio se va con autoridad. Y esa parte es lo básico de todo. Lo estaba enseñando. Ahí estaba enseñando. Y sí, siento ese enojo fuerte. Así como yo me enojo algunas veces en la madrugada. Que digo, hermanos, ustedes tienen autoridad, hermanos. Tienen autoridad. Y no es que no voy a orar por sus peticiones. Yo voy a orar por sus peticiones. Pero ustedes también tienen que hacer lo suyo. Ustedes también tienen que orar. Ustedes también tienen que doblar rodilla. Ustedes también tienen que ayunar por esa petición juntamente con nosotros que estamos aquí orando juntamente en un solo espíritu. Por eso pongo en un solo espíritu, hermanos. En un solo espíritu. ¿Qué quiere decir en un solo espíritu? Usted también esté orando atrás de pantalla. Usted también esté declarando bendición. Usted también esté declarando victoria. Usted también esté declarando que hay victoria ganada en el nombre que es sobre el nombre de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. No se conforme. Usted tiene autoridad. ¿Y sabe por qué usted tiene autoridad? Porque el Mesías murió por usted. Y no solamente murió, Él resucitó. Y cuando Él resucitó, nosotros tenemos autoridad. Y si usted ha reconocido eso, si usted sabe de eso, usted sabe que tiene una autoridad en su boca y que el enemigo no quiere que sepa. El enemigo no quiere que sepa eso porque sabe el poder que tiene su boca, porque sabe que le va a dar una patada
al enemigo y le va a sacar de su casa. Por eso no quiere que sepa. Por eso le trae miedo, por eso le trae duda, por eso dice, ay, es que yo no puedo, es que yo no sé. Es que no se trata de yo no sé, se trata de una comunicación con nuestro Dios. Se trata de informarle a tu Padre lo que está pasando contigo, lo que está pasando con tu familia, lo que está pasando con tu hijo, lo que está pasando con tu esposo. Es una comunicación, una relación. Esa parte. Y no estoy hablando solamente a los que son cristianos, a toda denominación. Ustedes tienen autoridad porque creen en Jesús. Ustedes tienen autoridad en su boca para poder reprender. En el nombre que es sobre todo nombre de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Así que juntamente tenemos que orar. Y esa parte me trajo, cuando yo estaba escudriñando esta palabra, dije, ese sentir, pienso que sintió aún más fuerte nuestro amado Mesías. Le dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Que no entienden. ¿Hasta cuándo? Y les dijo, se trata de ayuno y oración para que ustedes puedan reprender todo lo que se mueva. Y ahí se mueven muchas cosas. Vamos a continuar. La parte de Mateo 26, 33 al 34, donde declara a Pedro que lo va a negar 3 veces. Y yo estaba meditando la palabra y estaba diciendo, pero ¿por qué mi amado Mesías? Pedro tuvo que negarte si te amaba tanto. ¿Por qué tuvo que negarte? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué Pedro? Si Pedro decía que te va a defender y Pedro va a estar contigo. Pedro, que estaba trabajando el Señor ahí en ese momento cuando le dijo que le va a negar 3 veces y él se quedó como que dijo, estoy moldeando su orgullo. Estoy moldeando su orgullo. Y estoy viendo cuánto Él me ama. Y cuando vemos esos versículos ahí en Mateo 26, 33, 34, donde le dice que le va a negar 3 veces a nuestro amado Mesías, entiendo por qué ahora y puedo tener ese entendimiento, porque Él estaba siempre a cuidado. Él se sentía que puede proteger a Jesús. Él se sentía, en todas lo que venimos leyendo, Él se sentía como que le quería proteger de todo. Y eso no era así. Y eso es un orgullo. Eso es algo de la humanidad, que algunas veces te crees que tú lo puedes hacer y no eres tú. Es Dios. Es Dios quien te está guardando, es Dios quien te cuida, es Dios quien tiene el control. Tú no puedes ayudar a Dios y tienes que depender del Mesías, tienes que depender de Dios Todopoderoso. No puedes depender de tus fuerzas o de tus pensamientos o de lo que tú piensas que tienes fuerza, porque la fuerza viene de Él, la valentía viene de Él y todo el aliento, el respirar viene de Él. Y le digo, bueno, en eso. Y me reflejó una parte de mi vida. Cuando yo me convertí los primeros 3 años, yo también fui como Pedro. Yo también lo negué. Y no lo negué 3 veces, yo lo negué muchas veces con mi actitud. Porque yo socializaba todavía con mi familia, socializaba todavía con mis amigos. Y muchas veces yo no les hablaba de Jesús, porque los conocía. Y dentro de mí decía, se van a burlar de mí. Y aunque algunos se burlaban de mí, no hablé de la palabra de Dios. En esos 3 años, no fueron solo 3 veces que negué al Mesías, sino con mi acción, con mi actitud.
porque donde yo iba tenía mucho que hablar y no hablaba por vergüenza o para no ser rechazada. Yo también le negué muchas veces. Y cuando esa parte viene donde mí y me ministra y dice, sí, tú también fuiste un Pedro que negaste, me negaste. Y aún así me amas y me negaste. Y fue el miedo. Fue esa parte de que no querías que ser rechazada. Y esa parte me ministró muchísimo a mí. Y que ahora puedo decir, no tengo que tener miedo. No tengo que tener miedo para poder llevar tu palabra. No tengo que tener miedo. No me permitas que yo te niegue. Que tú eres mi Mesías. Que tú eres mi Salvador. Que tú eres Jesús de Nazaret. En esa ocasión, yo no me daba cuenta que yo le estaba negando. Yo pensaba que era porque todavía era nueva creyente y no quería tener conflictos. Porque después de los 3 años, ahí se levantó alguien diferente, una renovación en mi ser completamente. Que los que ya no escuchaban y no recibían la palabra de Dios, sacudes tus pies y te vas, aunque sean tus amigos, aunque sea tu familia. Si rechazan a Jesús, no son tu familia y te vas de ahí. Y puedo decir que fue difícil esa parte y que así como Pedro le estaba dando forma, a mí también me estaba dando forma y me estaba enseñando muchas cosas a la misma vez, que algunas veces decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me tengo que alejar? ¿Por qué ya no puedo ir a los compromisos de la familia o de la graduación o de un matrimonio o de un bautizo? Porque la propia familia quería que tomáramos, quería hacernos tropezar. Y sobre eso se burlaban y no querían recibir. Y tratando, mucho tiempo tratando. Pero ahí en la palabra dice, si es que ya no lo recibe, si tú llevaste y te siguen rechazando o rechazaron la palabra de Dios, sacude tus pies y sale de ahí. Sacude el polvo donde tú entraste y sale de ahí. Tú ya llevaste, hiciste lo que tienes que hacer. Pero los primeros 3 años no era así. No era así, hermanos. Pero después fue algo fuerte porque nos sacó de ahí totalmente. Amén. Vamos a... No sé si paramos, no sé cuánto tiempo estoy. Voy a parar ahí un poquito para poder... No quiero... Así amontonarle todo a la misma vez. Vamos a tomar un poquito de tiempo. Si alguien está listo, preparado para una ofrenda de alabanza, adelante. No sé quién está listo, hermano.